El Sermón del Monte es uno de los discursos más emblemáticos de Jesucristo, registrado en el Evangelio según Mateo, capítulos 5 al 7. Para entender su significado, es crucial situarnos en el contexto histórico y geográfico de la región donde tuvo lugar este sermón. El Sermón del Monte se llevó a cabo en la región de Galilea, específicamente en una colina cerca del lago de Genesaret, también conocido como el Mar de Galilea. Galilea era una región al norte de Israel, caracterizada por ser diversa étnica y culturalmente, con una mezcla de judíos y gentiles, y una región económicamente activa debido a su posición estratégica. En cuanto al contexto histórico, el Sermón del Monte ocurrió durante el ministerio terrenal de Jesús. Alrededor del año 30 después de Cristo Jesús había iniciado su ministerio público, predicando el reino de Dios, sanando enfermos, realizando milagros y enseñando a las multitudes. El Sermón del Monte representa uno de los momentos más importantes en su enseñanza, donde expuso los principios fundamentales del reino de Dios y delineó el carácter y las expectativas de los seguidores de Cristo. La importancia del Sermón del Monte dentro del cristianismo radica en que establece los fundamentos éticos y morales de la fe cristiana. Jesús presentó las bienaventuranzas, un conjunto de declaraciones que describen las características de aquellos que son bendecidos por Dios. Además, abordó temas cruciales como la ley, el perdón, el amor al prójimo, la oración, la preocupación por las necesidades básicas y la búsqueda del reino de Dios como prioridad. El Sermón del Monte proporciona un marco ético y moral para los seguidores de Jesús, presentando un estándar de vida radicalmente diferente al del mundo, basado en el amor, la justicia y la compasión. Su impacto en el cristianismo es innegable, ya que continúa siendo una fuente de inspiración y orientación para millones de creyentes en todo el mundo. Las enseñanzas que nos ofrece Jesús en el Sermón del Monte están divididas en primera parte, las bienaventuranzas, segunda parte, la ética del reino y tercera parte, prácticas piadosas. Primera parte, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, como se presentan en el Sermón del Monte, son una parte central del mensaje de Jesucristo y ofrecen una visión profunda de los valores del reino de Dios. En Mateo 5, versículos 3 al 12, Jesús pronuncia una serie de declaraciones que comienzan con la palabra bienaventurados, describiendo las bendiciones que reciben ciertos tipos de personas. Cada una de estas bienaventuranzas ofrece una perspectiva única sobre la vida espiritual y moral, y profundiza en la comprensión de lo que significa seguir a Cristo. 1. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El concepto de pobres en espíritu es fundamental para entender esta primera bienaventuranza. No se refiere necesariamente a la pobreza material, sino a una actitud de humildad y dependencia total de Dios. Ser pobre en espíritu significa reconocer nuestra necesidad espiritual y nuestra completa dependencia de la gracia de Dios para alcanzar la salvación. El reino de los cielos se presenta como una recompensa para aquellos que reconocen su propia pobreza espiritual y confían en Dios para su redención. Esta bienaventuranza subraya la importancia de la humildad y la confianza en Dios como el fundamento de la vida espiritual. 2. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esta bienaventuranza aborda el tema del sufrimiento humano y la promesa de consuelo divino. El llanto aquí no se limita al llanto físico, sino que también incluye el dolor emocional y espiritual. Jesús reconoce el sufrimiento humano y promete consuelo a aquellos que están afligidos. Esta promesa no solo se refiere al consuelo temporal, sino a la esperanza de la restauración completa y la consolación eterna que Dios ofrece a través de su amor y gracia. 3. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La mansedumbre es una cualidad poco apreciada en la cultura contemporánea,
pero Jesús la presenta como una virtud fundamental en el reino de Dios. Ser manso no significa ser débil o pasivo, sino tener un espíritu humilde, paciente y tranquilo incluso en medio de las dificultades. Aquellos que son mansos heredarán la tierra, lo que sugiere una recompensa no solo en el sentido material, sino también en el sentido espiritual de experimentar la plenitud de la vida en comunión con Dios. 4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta bienaventuranza destaca el deseo ardiente de buscar la justicia y la rectitud. Aquellos que anhelan la justicia serán saciados, lo que implica una satisfacción completa y profunda de sus necesidades espirituales. La justicia aquí no se limita a la justicia social o legal, sino que también se refiere a la rectitud moral y espiritual. Jesús promete que aquellos que tienen un compromiso ferviente con la justicia serán satisfechos por Dios. 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es una cualidad central en el mensaje de Jesús. Ser misericordioso significa mostrar compasión y perdón hacia los demás, incluso cuando no lo merecen. Esta bienaventuranza enfatiza la reciprocidad de la misericordia. Aquellos que muestran misericordia recibirán misericordia. La capacidad de perdonar y mostrar compasión hacia los demás refleja el carácter de Dios y es fundamental para experimentar su gracia y perdón. 6. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El corazón se considera el centro de la persona en la enseñanza bíblica, y tener un corazón limpio es fundamental para experimentar una relación genuina con Dios. Un corazón limpio está libre de pecado y motivaciones egoístas, y está lleno de amor y devoción hacia Dios. Aquellos que tienen un corazón limpio son bendecidos con la capacidad de experimentar la presencia y el favor de Dios en sus vidas. 7. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La paz es un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús. Ser pacificador implica trabajar por la reconciliación y la armonía en medio de conflictos y divisiones. Aquellos que buscan la paz son reconocidos como hijos de Dios, ya que reflejan el carácter de su Padre Celestial, quien es el Dios de paz. Esta bienaventuranza subraya la importancia de promover la paz y la unidad en un mundo lleno de división y conflicto. 8. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La última bienaventuranza aborda el tema del sufrimiento por causa de la justicia. Jesús advierte a sus seguidores que pueden enfrentar persecución y oposición por vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Sin embargo, promete que aquellos que sufren por su fe serán recompensados con el reino de los cielos. Esta bienaventuranza desafía a los creyentes a permanecer firmes en su compromiso con la justicia, incluso en medio de la adversidad y la persecución. Estas 8 bienaventuranzas ofrecen una visión transformadora de la vida espiritual y moral, desafiando las normas culturales y presentando un estándar más alto de conducta y carácter para los seguidores de Cristo. Estas declaraciones no solo describen las bendiciones que reciben aquellos que viven de acuerdo con los valores del reino de Dios, sino que también ofrecen una guía práctica para vivir una vida piadosa y centrada en Dios. Las bienaventuranzas continúan siendo una fuente de inspiración y orientación para los creyentes de todas las épocas, recordándonos el llamado de Cristo a vivir de manera radicalmente diferente en un mundo marcado por el pecado y la injusticia. La segunda parte del Sermón del Monte, que aborda la ética del reino según Mateo 5, versículos 13 al 48. Profundiza en la aplicación práctica de los principios espirituales presentados en las bienaventuranzas. En estos versículos, Jesús expone cómo deben vivir sus seguidores en el mundo y cómo deben relacionarse con Dios y con los demás. 1. La sal de la tierra y la luz del mundo,
Mateo 5, versículos 13 al 16. La metáfora de la sal de la tierra y la luz del mundo es una parte integral del Sermón del Monte y ofrece una profunda reflexión sobre el papel y la responsabilidad de los seguidores de Jesucristo en el mundo. Jesús utiliza estas imágenes para ilustrar la influencia positiva y transformadora que deben tener los creyentes en su entorno. Jesús comienza su enseñanza declarando: ustedes son la sal de la tierra. En el contexto de la Palestina del primer siglo, la sal tenía múltiples significados y usos. Era un conservante natural, se utilizaba para dar sabor a los alimentos y también como un agente purificador. Por lo tanto, al referirse a sus seguidores como la sal de la tierra, Jesús está insinuando que los discípulos tienen la responsabilidad de preservar, dar sabor y purificar el mundo en el que viven. En términos espirituales, esto implica que los seguidores de Jesús deben ser agentes de preservación moral y ética en la sociedad. Deben resistir la corrupción y el deterioro moral, dando sabor al mundo con la verdad y la justicia, y purificando las injusticias y los males con el amor y la compasión. La sal también puede ser una fuerza de unión, ya que une ingredientes dispares en una armoniosa mezcla, lo que sugiere que los discípulos deben trabajar para promover la unidad y la cohesión en la sociedad. Además, la sal tiene una cualidad distintiva, es diferente de lo que está a su alrededor. De manera similar, los seguidores de Jesús deben destacarse en su testimonio y en su conducta, siendo diferentes del mundo en su integridad, amor y compromiso con la verdad. Después de declarar que sus seguidores son la sal de la tierra, Jesús continúa: pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para ser arrojada y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Aquí, Jesús compara a sus discípulos con la luz, un símbolo universal de conocimiento, verdad y guía. La luz, por naturaleza, es visible y tiene un impacto en su entorno. Del mismo modo, los seguidores de Jesús deben ser visibles en su testimonio y sus acciones, irradiando la luz del Evangelio en un mundo oscuro y necesitado. Esta luz no solo ilumina el camino hacia Dios, sino que también expone las obras de la oscuridad y revela la verdad. En este sentido, los discípulos de Cristo deben ser portadores de verdad y justicia, confrontando el mal y promoviendo el bien en todas las áreas de la vida. Además, la luz es una fuerza transformadora. Al iluminar la oscuridad, trae vida, crecimiento y esperanza. De manera similar, los seguidores de Jesús deben ser agentes de transformación en el mundo, participando en la restauración y renovación de todas las cosas según el plan de Dios. La metáfora de la sal de la tierra y la luz del mundo presenta una visión poderosa y desafiante del papel de los seguidores de Jesucristo en el mundo. Al llamar a sus discípulos a ser sal y luz, Jesús los insta a ser agentes activos de cambio y transformación, llevando el sabor del reino de Dios y la luz del Evangelio a un mundo oscuro y necesitado. Esta llamada no es solo un privilegio, sino también una gran responsabilidad, que requiere integridad, compromiso y valentía para vivir en fidelidad al llamado de Cristo en todas las áreas de la vida. 2. El cumplimiento de la ley, Mateo 5, versículos 17 al 20. Este pasaje aborda el tema del cumplimiento de la ley, es uno de los puntos centrales del Sermón del Monte y ofrece una visión fundamental sobre la relación entre Jesucristo y la ley judía. En este pasaje, Jesús declara que no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a cumplirlos. Esta declaración tiene profundas implicaciones teológicas y éticas, y Jesús procede a explicar cómo este cumplimiento se manifiesta en la vida de sus seguidores. Jesús comienza enfatizando la continuidad entre su enseñanza y la ley y los profetas del Antiguo Testamento.
Esta declaración desmiente cualquier idea de que Jesús está aboliendo la ley judía, sino que más bien está llevando a su cumplimiento. En otras palabras, Jesús está completando el propósito y el significado más profundo de la ley, revelando su pleno alcance y propósito. Este cumplimiento de la ley por parte de Jesús tiene varias dimensiones. En primer lugar, Jesús cumple las profecías mesiánicas y los tipos y símbolos del Antiguo Testamento que apuntan a Él como el Mesías prometido. En segundo lugar, Jesús cumple la ley moral al vivir una vida perfectamente obediente a la voluntad de Dios, sin pecado ni transgresión. En tercer lugar, Jesús cumple la ley ceremonial y ritual al ser el sacrificio final y perfecto que redime a la humanidad del pecado y la reconcilia con Dios. Jesús continúa enseñando que no basta con obedecer externamente los mandamientos de la ley, sino que también es importante la actitud y el estado del corazón. Él declara, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5, versículo 20. Esta afirmación desafía la comprensión convencional de la justicia basada en el cumplimiento externo de la ley y enfatiza la necesidad de una justicia que vaya más allá de la observancia legalista. Jesús critica la hipocresía de los escribas y fariseos, quienes se preocupaban más por la apariencia externa de piedad que por la verdadera obediencia al corazón. Él llama a sus seguidores a una justicia que excede la de los líderes religiosos de su tiempo, una justicia que proviene de un corazón transformado por el amor y la gracia de Dios. En última instancia, Jesús conecta su enseñanza sobre el cumplimiento de la ley con el reino de Dios. Él declara que aquellos que obedecen y enseñan los mandamientos de Dios serán considerados grandes en el reino de los cielos, mientras que aquellos que desobedecen y enseñan a otros a hacer lo mismo serán considerados pequeños en el reino. Mateo 5, versículo 19. Este pasaje resalta la importancia de la obediencia a la ley como expresión de lealtad y amor a Dios. Sin embargo, también enfatiza que la verdadera obediencia va más allá del mero cumplimiento externo de los mandamientos, involucrando una transformación del corazón y una devoción genuina a Dios. En este sentido, Jesús presenta un estándar más alto de justicia y obediencia que va al corazón del mandato divino. El pasaje sobre el cumplimiento de la ley ofrece una visión profunda de la relación entre Jesucristo y la ley judía, enfatizando su continuidad y su cumplimiento en la persona y la obra de Jesús. Jesús llama a sus seguidores a una obediencia que va más allá del cumplimiento externo de la ley, involucrando una transformación del corazón y una devoción genuina a Dios. Esta enseñanza establece el fundamento para la ética del reino de Dios y presenta un estándar más elevado de justicia y obediencia para los seguidores de Jesús. 3. La ira y la reconciliación. Mateo 5, versículos 21 al 26. Jesús aborda la cuestión de la ira y la reconciliación, profundizando en el significado más profundo de la ley y cómo debe ser interpretada y aplicada por sus seguidores. Jesús comienza esta sección del Sermón del Monte aludiendo a uno de los mandamientos de la ley: no matarás. Sin embargo, en lugar de limitarse a la acción física de quitar la vida de otro ser humano, Jesús va más allá al abordar el problema de la ira en el corazón humano. Él enseña que la ira misma, cuando se arraiga en el corazón de una persona, puede llevar a actos de violencia y odio que violan el principio más profundo detrás del mandamiento de no matar. Jesús ofrece un remedio práctico para la ira y el conflicto interpersonal: la reconciliación. Él insta a aquellos que tienen conflictos con otros a buscar la reconciliación antes de presentar sus ofrendas en el altar. Esta enseñanza subraya la importancia de restaurar las relaciones rotas y resolver los conflictos de manera pacífica y amorosa.
En lugar de permitir que la ira y el resentimiento se arraiguen y crezcan, Jesús enseña que sus seguidores deben esforzarse por resolver los problemas y restaurar la armonía en sus relaciones. Jesús también advierte sobre las consecuencias negativas de dejar que los conflictos persistan sin resolver. Él usa la metáfora de ser llevado ante el tribunal y encarcelado como una advertencia sobre las posibles consecuencias legales y espirituales de la falta de reconciliación. En lugar de esperar a que el conflicto se agrave, Jesús insta a una acción rápida para resolver las disputas y buscar la paz. En última instancia, Jesús llama a sus seguidores a una actitud de humildad y autoevaluación. Antes de señalar los defectos de los demás, deben examinar sus propios corazones y reconocer cualquier resentimiento o ira que puedan albergar. Este enfoque pone énfasis en la responsabilidad personal y la necesidad de buscar la propia transformación espiritual antes de intentar corregir a los demás. La enseñanza de Jesús sobre la ira y la reconciliación presenta un estándar elevado para sus seguidores en cuanto a cómo deben relacionarse con los demás. Al abordar el problema de la ira en el corazón humano y ofrecer la reconciliación como el camino hacia la paz y la armonía, Jesús desafía a sus discípulos a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios en todas sus relaciones interpersonales. Esta enseñanza no solo tiene implicaciones éticas y morales, sino también espirituales, ya que promueve la transformación del corazón y la búsqueda de la paz en medio de un mundo marcado por el conflicto y la discordia. 4. La pureza del corazón, Mateo 5, versículos 27 al 30. Jesús continúa profundizando en la interpretación de la ley, específicamente abordando la cuestión de la pureza del corazón en relación con la ley del adulterio. Esta sección del Sermón del Monte presenta un desafío radical para sus oyentes al exponer la necesidad de una pureza no solo en las acciones externas, sino también en los pensamientos y deseos internos. Jesús comienza esta enseñanza haciendo referencia al mandamiento de la ley que prohíbe el adulterio. Esta prohibición se encuentra en el Decálogo y se considera uno de los pilares éticos de la ley judía. Sin embargo, Jesús va más allá de la prohibición literal del acto físico del adulterio para abordar la raíz del problema, los deseos y pensamientos impuros que pueden llevar a la transgresión. Jesús enseña que la pureza del corazón es fundamental para vivir una vida justa y santa. No se trata solo de abstenerse de cometer el acto físico del adulterio, sino de purificar incluso los pensamientos y deseos que podrían llevar a esa transgresión. Jesús desafía la idea de que la pureza moral se limita solo a las acciones externas, argumentando que la verdadera pureza del corazón implica la eliminación de cualquier forma de lujuria o deseo sexual inapropiado. La enseñanza de Jesús en esta sección es radical y desafiante. Él declara que es mejor perder una parte del cuerpo que permitir que todo el cuerpo sea arrojado al infierno a causa del pecado. Esta enseñanza destaca la seriedad del pecado y la necesidad de tomar medidas radicales para evitar la tentación y preservar la pureza del corazón. Jesús utiliza lenguaje fuerte y gráfico para enfatizar la importancia de la pureza moral en la vida de sus seguidores. Jesús concluye esta enseñanza exhortando a sus oyentes a tomar medidas drásticas para evitar la tentación y preservar la pureza del corazón. Él habla de arrancar el ojo derecho o cortar la mano derecha si estas partes del cuerpo los llevan al pecado. Esta imagen simbólica no debe tomarse literalmente, sino como un llamado a la autodisciplina y la vigilancia espiritual. Jesús está instando a sus seguidores a tomar decisiones radicales y comprometidas para evitar cualquier cosa que los lleve al pecado y a mantenerse firmes en su compromiso con la pureza moral y espiritual. La enseñanza de Jesús sobre la pureza del corazón presenta un estándar elevado para sus seguidores en cuanto a cómo deben relacionarse con la ley y vivir una vida santa y justa.
Jesús desafía a sus oyentes a ir más allá de una observancia superficial de la ley y a purificar incluso los pensamientos y deseos internos. Esta enseñanza no solo tiene implicaciones éticas y morales, sino también espirituales, ya que promueve la transformación del corazón y la búsqueda de una vida de verdadera pureza y santidad delante de Dios. 5. El amor incluso a los enemigos, Mateo 5, versículo 38 al 48. Jesús presenta una enseñanza revolucionaria sobre el amor incluso a los enemigos, desafiando las concepciones convencionales sobre la justicia y la venganza. Esta sección del Sermón del Monte ofrece una perspectiva radical sobre cómo deben responder los seguidores de Jesús ante la adversidad y el conflicto, y enfatiza el llamado a practicar un amor incondicional que trascienda las barreras y divisiones humanas. Jesús comienza esta enseñanza haciendo referencia a la antigua ley del talión, que establece la idea de ojo por ojo y diente por diente. Esta ley, que se encuentra en el Antiguo Testamento, era común en muchas culturas antiguas y establecía que la respuesta a una ofensa debía ser proporcional al daño infligido. Sin embargo, Jesús desafía este principio al presentar una nueva forma de justicia basada en el amor y la misericordia. Jesús instruye a sus seguidores a no resistir al malvado, a ofrecer la otra mejilla cuando alguien los golpea y a dar también la capa junto con la túnica si alguien los demanda. Estas acciones van en contra del instinto natural de buscar venganza o retribución, y representan un enfoque radicalmente diferente para responder al conflicto y la injusticia. Jesús desafía a sus seguidores a amar incluso a aquellos que los tratan mal, a bendecir a quienes los maldicen y a orar por quienes los maltratan. Jesús ofrece una razón profunda para practicar este tipo de amor radical: imitar a Dios, quien es amoroso y misericordioso incluso con aquellos que no lo merecen. Él señala que, si solo amamos a aquellos que nos aman, ¿qué mérito hay en eso? En cambio, Jesús insta a sus seguidores a ser perfectos, como su Padre Celestial es perfecto, ofreciendo un amor que trasciende los límites y las expectativas humanas. La enseñanza de Jesús sobre el amor incluso a los enemigos representa un desafío significativo para sus seguidores. Requiere un cambio radical en la forma de pensar y de actuar, y va en contra de la lógica humana de buscar justicia y venganza. Jesús les insta a practicar un amor incondicional que refleje el carácter de Dios y que tenga el poder de transformar las relaciones y superar las divisiones. La enseñanza de Jesús sobre el amor incluso a los enemigos ofrece una visión radical de la justicia y la misericordia, desafiando a sus seguidores a practicar un amor que trascienda las fronteras y las diferencias humanas. Esta enseñanza no solo tiene implicaciones éticas y morales, sino también espirituales, ya que promueve la imitación del carácter de Dios y la búsqueda de la perfección en el amor. Al seguir el ejemplo de Jesús, los seguidores de Cristo pueden experimentar la plenitud de la vida en comunión con Dios y contribuir a la transformación del mundo a su alrededor mediante el poder del amor incondicional. La ética del reino presentada por Jesús en el Sermón del Monte representa un estándar elevado de vida moral y espiritual, que va más allá de la observancia legalista de la ley y se centra en la transformación del corazón y las relaciones humanas. Estas enseñanzas desafían las normas culturales y llaman a los seguidores de Cristo a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, siendo agentes de cambio y luz en un mundo marcado por la oscuridad y el pecado. La tercera parte del Sermón del Monte, como se presenta en Mateo 6, versículos 1 al 18, aborda las prácticas piadosas de la caridad, la oración y el ayuno. Jesús instruye a sus seguidores sobre cómo deben llevar a cabo estas prácticas de una manera que refleje sinceridad y devoción genuina hacia Dios, en lugar de buscar la aprobación o el reconocimiento humano. Este pasaje ofrece una visión profunda de la espiritualidad auténtica y la relación íntima con Dios. 1. La limosna, Mateo 6, versículo 1 al 4.
Jesús enseña sobre la práctica de la limosna como parte de las prácticas piadosas de los seguidores de Dios. Esta sección del Sermón del Monte destaca la importancia de la generosidad desinteresada y la necesidad de evitar la hipocresía en nuestras acciones caritativas. Jesús comienza esta enseñanza haciendo referencia a la práctica común de dar limosna, que era una parte integral de la vida religiosa y social en la cultura judía. La limosna, o la caridad hacia los necesitados, se consideraba una virtud fundamental y una expresión de la justicia y la compasión divinas. Jesús no rechaza esta práctica, sino que la profundiza, enseñando sobre la actitud correcta que se debe tener al dar limosna. Jesús advierte contra la práctica de dar limosna con motivaciones egoístas, buscando la aprobación y el reconocimiento de los demás. Él describe la hipocresía de aquellos que hacen alarde de su generosidad en público para ser vistos y alabados por los hombres. En cambio, Jesús enseña que la limosna debe ser dada en secreto, sin la búsqueda de reconocimiento humano. La recompensa verdadera y duradera viene de Dios, quien ve lo que se hace en secreto y lo recompensa abiertamente. Jesús promete que aquellos que dan limosna en secreto serán recompensados por Dios. Esta recompensa puede no ser material, sino espiritual y eterna. Al dar en secreto, los seguidores de Jesús muestran que su motivación es agradar a Dios y no buscar elogios humanos. Esta actitud de corazón refleja una confianza y dependencia en Dios como proveedor y juez justo. Jesús también enseña sobre la necesidad de dar limosna con una actitud desinteresada y generosa. Los seguidores de Jesús deben dar no por obligación o para obtener una recompensa, sino por amor y compasión hacia los necesitados. La limosna no debe ser un acto superficial, sino una expresión genuina de preocupación por el bienestar de los demás y un reflejo del amor y la gracia de Dios. La enseñanza de Jesús sobre la limosna destaca la importancia de la generosidad desinteresada y la necesidad de evitar la hipocresía en nuestras acciones caritativas. Al dar limosna en secreto y con una actitud desinteresada, los seguidores de Jesús muestran su confianza en Dios como proveedor y su compromiso con los valores del reino de Dios. Esta enseñanza desafía a los creyentes a vivir de acuerdo con los principios del amor y la compasión en todas sus interacciones con los demás, reflejando así la naturaleza generosa y misericordiosa de Dios mismo. 2. La oración, Mateo 6, versículos 5 al 15. Jesús ofrece enseñanzas fundamentales sobre la práctica de la oración, abordando tanto la actitud correcta como el contenido adecuado de la oración para los seguidores de Dios. Esta sección del Sermón del Monte proporciona una guía valiosa para cultivar una vida de oración auténtica y significativa. Jesús comienza destacando la importancia de la actitud del corazón al orar. Advierte contra la hipocresía de aquellos que buscan la atención y el reconocimiento de los hombres por sus oraciones, orando en público para ser vistos por otros. En cambio, Jesús insta a sus seguidores a orar en secreto, en la intimidad de su vida devocional, donde pueden tener una conexión genuina con Dios. Esto no significa que la oración pública esté mal, sino que la verdadera motivación detrás de la oración debe ser buscar la comunión con Dios y no elogios humanos. Jesús ofrece a sus discípulos el Padre Nuestro, un modelo de oración, que se ha convertido en una parte central de la tradición cristiana. Esta oración ejemplar no solo proporciona una estructura para la oración, sino que también revela importantes verdades sobre la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él. El Padre Nuestro comienza reconociendo la santidad y el nombre de Dios, y luego presenta peticiones que abarcan desde las necesidades básicas hasta la búsqueda de perdón y protección divinos. Jesús enseña que la oración debe incluir la adoración a Dios, la entrega de nuestras necesidades y preocupaciones, y la disposición a perdonar a los demás como condición para recibir el perdón de Dios.
Un aspecto crucial del Padre Nuestro es la petición de perdón y la disposición a perdonar a los demás. Jesús enfatiza que el perdón mutuo es una parte esencial de la vida de oración y de la relación con Dios. Aquellos que esperan recibir el perdón de Dios deben estar dispuestos a perdonar a aquellos que los han ofendido. Esto refleja la realidad de que la falta de perdón puede obstaculizar nuestra relación con Dios y nuestra capacidad para experimentar su gracia y misericordia. Jesús concluye esta enseñanza sobre la oración destacando la confianza que los creyentes pueden tener en la respuesta de Dios a sus oraciones. Él promete que aquellos que oran con fe recibirán respuesta, aunque no siempre de la manera que esperan. Esta promesa no significa que Dios otorgará todos nuestros deseos egoístas, sino que responderá de acuerdo con su voluntad soberana y su amor perfecto. Los seguidores de Jesús podemos confiar en que Dios escucha nuestras oraciones y las responde en su sabiduría y bondad. La enseñanza de Jesús sobre la oración ofrece una guía práctica y espiritual para cultivar una vida de oración auténtica y significativa. Jesús enfatiza la importancia de la actitud del corazón, el contenido adecuado de la oración y la disposición a perdonar a los demás como aspectos clave de la vida de oración. Al seguir este modelo de oración y practicar una vida de comunión íntima con Dios, los seguidores de Jesús pueden experimentar la plenitud de la vida de fe y la respuesta fiel de Dios a sus oraciones. 3. El ayuno, Mateo 6, versículo 16 al 18. Jesús aborda el tema del ayuno como parte de las prácticas piadosas de los seguidores de Dios. Esta sección del Sermón del Monte ofrece instrucciones claras sobre cómo practicar el ayuno de una manera que honre a Dios y evite la hipocresía. El ayuno era una práctica común en la cultura religiosa judía de la época de Jesús. Se asociaba principalmente con tiempos de arrepentimiento, duelo o búsqueda de la voluntad de Dios en momentos de decisión importante. Se espera que los seguidores de Dios ayunen como una expresión de su devoción y búsqueda espiritual. Jesús advierte contra la práctica del ayuno con motivaciones egoístas o hipócritas. Al igual que con la limosna y la oración, Jesús enfatiza que el propósito del ayuno no debe ser buscar el reconocimiento o la alabanza de los demás. Aquellos que ayunan para ser vistos por los hombres ya han recibido su recompensa en la forma de la admiración humana. En cambio, Jesús insta a sus seguidores a ayunar en secreto, mostrando una actitud humilde y discreta. Jesús enseña que el ayuno debe ser una expresión de devoción sincera hacia Dios. No se trata simplemente de abstenerse de comida o de prácticas rituales, sino de buscar una mayor cercanía con Dios y una mayor sensibilidad a su voluntad. El ayuno puede ser una herramienta espiritual poderosa para enfocarse en la oración, la reflexión y la dependencia de Dios en tiempos de necesidad. Jesús promete una recompensa divina para aquellos que ayunan en secreto y con una actitud sincera de corazón. Esta recompensa puede no ser visible de inmediato, pero viene de la mano de Dios, quien ve lo que se hace en secreto y recompensa abiertamente. La recompensa puede ser una mayor intimidad con Dios, claridad en la dirección divina o fortaleza espiritual para enfrentar desafíos futuros. La enseñanza de Jesús sobre el ayuno ofrece una guía espiritual y práctica para practicar el ayuno de manera significativa y auténtica. Jesús enfatiza la importancia de evitar la hipocresía y buscar una conexión genuina con Dios en nuestras prácticas de ayuno. Al ayunar con humildad y sinceridad, los seguidores de Jesús pueden experimentar una mayor cercanía con Dios y recibir su recompensa divina en su vida espiritual. En esta sección del Sermón del Monte, Jesús ofrece una guía práctica sobre cómo llevar a cabo las prácticas piadosas de la limosna, la oración y el ayuno. Él enfatiza la importancia de la sinceridad y la autenticidad en estas prácticas, instando a sus seguidores a buscar la aprobación de Dios en lugar de la de los hombres.
Estas enseñanzas no solo proporcionan directrices prácticas para una vida de devoción y cercanía con Dios, sino que también desafían las actitudes hipócritas y centradas en el ego que pueden surgir en nuestra vida espiritual. Al vivir de acuerdo con estas enseñanzas, los seguidores de Jesús pueden experimentar una relación más profunda y significativa con Dios y vivir una vida que honra y glorifica su nombre. En conclusión, el Sermón del Monte, como se registra en los Evangelios, se presenta como un compendio de enseñanzas fundamentales de Jesucristo que abarcan una amplia gama de temas éticos, morales y espirituales. A lo largo de este discurso, Jesús expone los principios fundamentales del reino de Dios y ofrece una visión transformadora de la vida espiritual y moral para aquellos que lo siguen. El Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas, que describen las bendiciones que reciben aquellos que viven de acuerdo con los valores del reino de Dios. Estas declaraciones desafían las normas culturales y presentan un estándar más alto de conducta y carácter para los seguidores de Cristo, enfatizando la importancia de la humildad, la mansedumbre, la justicia, la misericordia y la paz. Además, Jesús aborda una serie de temas éticos y morales, incluido el cumplimiento de la ley, el perdón, la reconciliación, la pureza del corazón y el amor incluso a los enemigos. En cada uno de estos temas, Jesús ofrece una perspectiva radicalmente diferente, desafiando las concepciones convencionales y presentando un estándar más elevado de comportamiento basado en el amor, la justicia y la compasión. Asimismo, Jesús enseña sobre la importancia de practicar la caridad, la oración y el ayuno de manera sincera y auténtica, sin buscar la aprobación o el reconocimiento humano. Estas prácticas piadosas deben ser expresiones de devoción personal a Dios, realizadas en secreto y con sinceridad de corazón. En última instancia, el Sermón del Monte enfatiza la llamada a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios en medio de un mundo marcado por el pecado y la injusticia. Jesús desafía a sus seguidores a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, llevando la esperanza, la sanidad y la reconciliación a un mundo necesitado. Más que simplemente una lista de reglas o mandamientos, el Sermón del Monte presenta una visión transformadora de la vida cristiana, centrada en una relación íntima con Dios y en el amor y servicio hacia los demás. El Sermón del Monte sigue siendo una fuente de inspiración y orientación para los creyentes de todas las épocas, recordándoles el llamado de Cristo a vivir de manera radicalmente diferente en un mundo necesitado de esperanza y redención. Al seguir los principios y enseñanzas de este discurso, los seguidores de Jesús pueden experimentar la plenitud de la vida en comunión con Dios y contribuir a la transformación del mundo a su alrededor. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.